Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Agencia Universitaria de Noticias, UNAM, le damos la bienvenida al Foro Gilotzingo al borde del ecocidio. Vamos a escuchar diferentes visiones que abordan la problemática de deforestación que el proyecto Bosque Diamante de los empresarios Francisco Javier y Ricardo Fontanet Mangel pretenden o pretendían realizar en Gilotzingo, Estado de México. El proyecto inmobiliario plantea construir 19.985 viviendas sobre 238 hectáreas de bosque de encino, lo que representa alrededor de 200.000 árboles, más o menos los que hay en el bosque de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Para hablar en este caso, desde el impacto ambiental hasta la solución que plantea este problema, vamos a tener la presencia del doctor Víctor Ávila Ackerberg, la periodista Marcela Nochebuena, el activista Florentino Morales Solís, el expresidente municipal Rubén Mayén González y el abogado Felipe Neri Narváez. Bueno, vamos a dar comienzo con el doctor Ávila Ackerberg. Estudió la licenciatura en Biología y la maestría en Restauración Ecológica, ambos por la UNAM. Es doctor en Recursos Naturales por la Universidad de Friburgo, Alemania. Además cuenta con una estancia postdoctoral en la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas. Es especialista en conservación de recursos naturales, biodiversidad, bosques templados, turismo rural sustentable y educación ambiental. Es investigador del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Vamos a darle la voz al doctor Víctor Ávila, por favor. Muchísimas gracias, Beatriz. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto verlos aquí. Qué gusto compartir esta mesa con estas personas que quiero, que admiro. Ese es el equipo principal, ¿no? Creo yo, de los que pues, hicimos más de cerca esta batalla contra el proyecto del residencial Bosque Diamante. Entonces realmente es un honor estar con todos ustedes aquí y nuevamente pues, agradecimientos. Como tengo una presentación así me siento incómodo, estoy aquí sentado, tal vez pueda pararme y desde ahí, no sé, y no sé si me escucharían bien sin el micrófono. Lo intentamos a ver qué tal. A ver cómo me escucharían así aquí el micrófono. Así está mejor, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, muchas gracias por estar todos aquí. Veo caras conocidas también de gente de Gilotzingo, ejidatarios, comuneros, que de una u otra manera también son parte de esta lucha. Y bueno, supongo que aquí los estudiantes, diferentes actores que están acá, pues también han contribuido, ¿no? De una u otra manera. Entonces, pues sí, Bosque Diamante es el nombre que le pusieron a este proyecto residencial y todavía está en pregunta si realmente va a ser o no un ecocidio, porque muchos se han ido con la finta de que sí, como el juez dio una suspensión definitiva al proyecto, piensan algunos que esto ya acabó y no es así. Nos lo explicará mejor el abogado, pero bueno, eso quiere decir que durante cierto tiempo no se puede seguir haciendo nada en el terreno hasta que no se resuelva el juicio de amparo, ¿sí? Bueno, entonces, ese es nuestro país, que desafortunadamente ha perdido mucha cobertura forestal y que pues está con muchas desigualdades en cuanto a cuestiones socioeconómicas, pero también a población, porque resulta que la mayor parte de la gente que vivimos en México, pues estamos concentrados en esta región principalmente, que es la cuenca de la Ciudad de México. Si hacemos un zoom in a ese cuadrito es para que vean todas esas manchas rojas donde hay asentamientos humanos en esta región, en los estados de Morelos, ¿no? Todo lo que es Toluca, el Estado de México, el DF o Ciudad de México, la zona conurbada. Aquí vivimos 26 millones de personas, sin incluir toda la gente que forma parte de la ciudad de Puebla y de otros lugares ahí en el estado de Puebla. Obviamente, todo esto verde que ven aquí, pues es lo que hace que de alguna u otra manera podamos, ¿no? Coincidir tantas personas. ¿Por qué? Porque aquí todavía tenemos alguna cobertura forestal que nos da muchos servicios ambientales, principalmente
relacionados al agua, al oxígeno, etc. ¿Sí? Y este valle ha sufrido cambios muy fuertes. Ahí no se nota, pero esta es una animación que les va a mostrar cómo ha cambiado el paisaje de la Ciudad de México en los últimos 500 años. A la llegada de los españoles era un gran lago, con la pequeña Tenochtitlan de ahí a la mitad, y van a ver cómo en estos tiempos pues se fue cambiando drásticamente este paisaje. Siglo XVII, siglo XIX ya es más evidente que no es un solo lago, sino son varios. Pero es en particular en la segunda mitad del siglo pasado cuando se da el mayor cambio, el mayor crecimiento poblacional en la Ciudad de México. Entonces perdimos pues todo ese gran lago y ahora lo que tenemos son unas pequeñas piscinas en comparación a la gran extensión del lago, ¿no? Querían desecar todavía varios humedales aquí en el aeropuerto, afortunadamente, siguió mi opinión, se fueron para atrás para no construir el nuevo aeropuerto aquí, pero bueno, esto ha cambiado mucho. Y por increíble que parezca, no tan lejos de la Ciudad de México, todavía tenemos paisajes como este, ¿sí? En Gilotzingo, en el Ajusco, ¿sí? En el desierto de los Leones, pero también acá en la Sierra Nevada, en la parte sur, ¿sí? Y gracias a esto todavía podemos subsistir. Sin eso, ¿qué será de nosotros? Así es como se veía la Ciudad de México hace 500 años. ¿Se imaginan? ¿No? ¿Y cómo ha cambiado? Pues ya eso lo ven diariamente con tanto asfalto, tanto cemento, tanta gente. Muy bien. Entonces este es un mapa actual, ahí para que se den cuenta, estamos ubicados en este punto, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Dónde está Gilotzingo? Entre estos dos parajes que igual le ubican bien, Villa del Carbón y La Marquesa. Sobre esta montaña, esta cordillera que se llama la Sierra de las Cruces, que separa el Valle de Toluca del Valle de la Ciudad de México, ¿sí? Entre estos dos lugares de Villa del Carbón y La Marquesa hay subcuencas hidrológicas, ¿no? Porque esos territorios pues llevan toda la misma agua hacia cuerpos como es la presa de Guadalupe aquí abajo. Entonces Gilotzingo está una parte, la mitad de la cuenca de la presa de Guadalupe y la otra mitad forma parte de la subcuenca Presa Marín, ¿sí? ¿Cuántos kilómetros creen que sean de la Facultad de Ciencias Políticas a Gilotzingo en línea recta? Pues hasta menos, en línea recta en realidad son como 30. Vean, más o menos, ¿no? Unos 35, 40, tienes razón. Pero obviamente, pues por el tráfico y todo, bueno, hacemos como hora y media. O sea, pero no está tan lejos, ¿no? Lo tenemos aquí cerca. Y obviamente lo que pasa en Gilotzingo nos termina afectando a todos acá, ¿sí? Bueno, Gilotzingo forma parte de la subcuenca Presa de Guadalupe y de la subcuenca Presa Madín, junto con otros 6 municipios. La subcuenca Presa Madín está principalmente integrada por Atizapán, Gilotzingo y el municipio de Naucalpan. La de Guadalupe es Gilotzingo, Tlaxcala o Isidro Fabela, Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli. Pero vean ahí los números poblacionales. Gilotzingo, según INEGI, son 19,000 habitantes. Pero vean que colinda con Naucalpan, que no lo puse aquí, pero es uno de los municipios más poblados de México. ¿Qué población tendrá Naucalpan? Pues como 1,000,000, ¿no? ¿Sí? No es del más, pero sí es de los más poblados, ¿sí? A nivel. Nicolás Romero, pues que también, bueno, colinda aquí con Isidro Fabela, pues cerca de 500,000, ¿no? Entonces pueden dar cuenta las diferencias de población de los municipios que colindan con Tlaxcala y con Gilotzingo, y obviamente la gente que vive aquí abajo, pues vive en unas condiciones muchas veces así bastante precarias, y por lo tanto, pues claro que les encantaría irse a vivir a Gilotzingo, pero esto traería consecuencias como perder más cobertura forestal, ¿sí? Bueno, para que les quede más claro que es una cuenca hidrológica, por si no lo terminan de entender, imaginen que tienen en la parte baja de un territorio, puede ser el mar, puede ser un lago, una presa. ¿Y qué pasa cuando llueve? El agua va a ir escurriendo por gravedad, formando diferentes arroyos y ríos, ¿sí? Entonces aquí podemos tener el ejemplo de Gilotzingo, está la presa Guadalupe, la presa Madín. Esto que ven bordeado en líneas amarillas es una subcuenca, porque lo que llueva dentro de ese territorio va a escurrir por gravedad a la presa de Guadalupe. Fuera de estas líneas va a escurrir a la presa Madín. Y aquí les voy a mostrar
los principales pueblos de Jilotzingo. ¿Y cómo? Pues la mayor parte de Jilotzingo, aunque no la mayor parte de la población, San Miguel, Tecpan, Espíritu Santo, Santana de Jilotzingo, Santa María Mazatla, están dentro de la subcuenca Presa de Guadalupe, y el poblado con más gente, San Luis Ayucan, forma parte de la subcuenca Presa Madín. ¿Sí? Bueno, entonces, Jilotzingo, como pues, todo el país, imagínense, de 1980, 6,000 y tantos habitantes hasta ahora, pues que según INEGI 19,000, pero en términos reales dicen que son más de 25,000. ¿Qué ha pasado? Que en pocos años la población cambió de dedicarse a actividades productivas del sector primario a las milpas al bosque, para ahora que ya la mayoría, el 70%, trabaje en el sector terciario. ¿Por qué? Porque pues es pesado trabajar el campo, y más pesado cuando vas a la central de abastos y te malbaratan todo tu producto. Entonces la gente ya no quiere eso, mejor prefieren manejar una combi, un taxi, tener un negocio, o bajar a la Ciudad de México a un empleo de un salario mínimo, 2 salarios mínimos en alguna industria, y por lo tanto ya empiezan a llamar municipios dormitorio a Isidro Fabela y a Jilotzingo, porque los adultos pues están nada más ahí para dormir y durante la semana se van a trabajar a la ciudad. Y eso a pesar de que es un municipio muy rico, ¿no? Con una enorme riqueza natural, y por lo tanto, por ejemplo, podría tener un potencial turístico muy alto, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, así se ve Jilotzingo desde el aire. Es un municipio mediano, como de 11,000 hectáreas, ¿verdad, Rubén? Como 12,000 hectáreas. Ese es el lugar donde intentan construir el residencial Bosque Diamante, y ahí pueden ver nuevamente los principales pueblos de Jilotzingo. La mayoría de ellos tienen nombres originarios, indígenas. San Luis es Ayucan, Santa María es Mazatla, ¿sí? Santana, la cabecera, es Jilotzingo, y solamente hay un pueblo de más reciente creación, Espíritu Santo, que no tiene ningún nombre indígena. Inclusive San Miguel Tecpan tiene ese nombre indígena. Curiosamente es en la zona de Espíritu Santo, hacia abajo, donde quieren construir este residencial. Ahora si yo les pinto este mapa, es para que se den cuenta que todos los colores, excepto gris, son principalmente bosque, ¿sí? O sea, el 75% del municipio de Jilotzingo es bosque. Bosques de encino en color naranja en la parte baja, y en la parte alta hay de coníferas, ¿no? Tanto yamel como pinos, ¿sí? Bueno, ahí está otro mapa, y ahí está el poligonito pequeño donde quieren construir el residencial Bosque Diamante, pero este poligonito tendría, si es que se lleva a cabo, una población estimada de 80,000, 60,000 personas, porque si son las 20,000 casas de las que estamos hablando, en promedio unas 4 por vivienda, pues daría eso. Y recuerdan cuál es la población de Jilotzingo, ¿no? Según INEGI 19,000, en términos reales 25,000, imagínense, de la noche a la mañana que te metan 60,000, 80,000 personas, ¿sí? Bueno, ahí está igual pintado, nada más generalizado, lo verde es bosque, lo gris son asentamientos humanos, y ahí está Bosque Diamante. La mayor parte del terreno de Bosque Diamante está en la zona de la cuenca o subcuenca Presa Madín. Solo una pequeña porción forma parte de la subcuenca Presa de Guadalupe. Y curiosamente lo construyeron en una zona, bueno, aquí está la parte alta de Atizapán, ¿sí? La zona Esmeralda, Sayavedra, ¿no? Diferentes residenciales. Curiosamente lo construyeron en una zona pues que está súper bien cuidada, ¿no? Muy buen bosque, pero en esta zona están construyendo esa pequeña autopista, ¿no? Por si necesitamos más autopistas para seguir pagándolas. Ahí se ve claramente, ¿no? La franja. Imagínense todo lo que no ha cortado esta construcción, ¿sí? Es una autopista que va a conectar a Atizapán con Atlacomulco. ¿Y quién la está construyendo? Una compañía que se llama OHL, española, que pues ha estado envuelta en muchas cosas de corrupción también. Y ahí nos siguen, ¿no? Cortando bosque, y para que finalmente tengamos que pagar por usar esas vías de comunicación. Bueno, esa es la primera noticia, ¿no? Que justamente yo el 3 de agosto de 2017 me entero por Rubén. Oye, Víctor, mira, salió en la Gaceta, ¿no? Oficial del Estado de México,
el permiso que están autorizando la construcción de las 19.985 casas. Y dices, uff, uno como biólogo que está haciendo investigación ahí para cuidar toda esa biodiversidad, todos los bosques, pues ¿qué vas a hacer, no? Si ya está en términos oficiales aceptados, y ahora es luchar pues contra el gobierno del estado y contra todos los intereses privados detrás. Bueno, ¿qué está en riesgo? Obviamente hay problemas de derechos humanos que tienen que ser reconocidos. Biodiversidad. Tenemos cerca de 8 años trabajando en la región y por eso ya tenemos datos duros que podemos obtener, ¿no?, para decir que hay más de 1.500 especies y obviamente muchas de ellas en alguna categoría de riesgo de extinción, ¿sí? Obviamente toda la cuestión de los servicios ambientales, todos los beneficios que directa o indirectamente están obteniendo la gente de la región, pero indirectamente todos acá en la Ciudad de México, por la captación de dióxido de carbono, cuestiones de agua, ¿no?, espacios de recreación, etc. También está en riesgo pues toda la parte cultural del municipio. Tiene muchos años de existir, hay muchísimo conocimiento tradicional almacenado en esa zona rural que estaría en riesgo si lo empezamos a urbanizar de esta manera, ¿sí? Y bueno, que la Ciudad de México se siga expandiendo. No tiene sentido, ustedes lo viven todos los días. No queremos que haya más gente aquí, ya no es sostenible esto, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son algunas fotos de actividades culturales de Jilotzingo, muchas relacionadas a cuestiones religiosas, pero otro con artesanías hechas en la región. Algunos ejemplos de la biodiversidad que hay ahí, pues víboras, camaleones, una variedad de ajolote, un montón de plantas, un montón de hongos, ¿sí? Algunas de las plantas emblemáticas de la zona, esta se llama tabaquillo y es pues una medicina natural excelente, que se han hecho pruebas en laboratorio y esta inhibe el crecimiento de 11 bacterias y hongos patógenos para el ser humano. Y es muy rico, la gente lo toma regularmente como té en la región. Todos los beneficios de los magueyes, no solamente para el pulque, también para la barbacoa, pero también hasta para grabar historias de amor, ¿no? ¿Sí? Todo esto está asociado ahí a estas zonas rurales, todo esto es ese conocimiento tradicional junto con esa biodiversidad de la región. Especies ornamentales, otra especie que también es medicina ahí para el riñón. Más de cerca algunos de estos animales. En la zona todavía hay gato montés, ¿se imaginan? Y hace no muchos años se cree que también llegó a haber puma, ¿no? Ahora el mamífero más grande que hay en la región es el coyote y en segundo lugar está el gato montés. Esa es la variedad de ajolote que tenemos ahí, etc. Bueno, paisajes, ¿no?, así increíbles para que vayan a visitar. Y esto se los van a mencionar yo creo que más adelante, pero gracias a que logramos acceder a mucha de la información con la que supuestamente lograron los permisos, nos dimos cuenta de las irregularidades, aberraciones tremendas, ¿no? Con las manos en la cintura dicen, sí, vamos a cortar 186,000 árboles. Y no importa, vamos a reforestar después en el Nevado Toluca, ¿sí? Y dicen, y además en la zona hay 336 fresnos, y resulta que no hay ni uno solo. Todos los pseudobiólogos que hicieron la manifestación de impacto ambiental, pues no saben o quisieron mentir así abiertamente, ¿sí? Entonces hay muchos errores, y bueno, hay cuestiones ahí contradictorias, con diferentes ordenamientos, cuestiones contradictorias con lo que dice la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. Y si hacemos un ejercicio rápido, nada más evaluando económicamente dos servicios ambientales, que sería la cuestión de la captura del CO2 y la infiltración del agua, ¿sí? Esos dos servicios ambientales nos dan un total de 20.920 millones de pesos. Y el negocio de los fontanetes sí aquí van a sacar como 10,000 millones. Entonces, sí, pues entonces yo quiero que vean cómo van a compensar la pérdida de estos servicios ambientales, porque económicamente es mucho más. Bueno, ahí hay más datos de la Conavio la Conavio misma estuvo en contra del proyecto, pero la manifestación de impacto ambiental no incluyó esos datos. Dijeron, no tuvimos respuesta de Conavio, y eso no es cierto. Conavio dijo que sí, respondieron y no dieron el visto bueno, porque además están mencionando que sí hay diferentes especies en peligro de extinción, etc.
Entonces Conavio, ¿no?, esta institución formal del país, dice que no, ellos no estarían de acuerdo a que se lleve a cabo esto. Bueno, esa es la petición que se inició desde agosto de 2017. Al inicio pues no tuvo mucho auge, pero después con el apoyo de los medios de comunicación levantó, y a la fecha pues ya son como 187,000 personas que han firmado. Y créanos, esto ha ayudado muchísimo para tener toda la atención. Esta publicación de Facebook fue la que detonó mucho de que se acercaran diferentes medios de comunicación y finalmente que Mexicanos contra la Corrupción nos ayudara como lo hizo. Esta publicación se viralizó, la han visto cerca de 2 millones de personas, ¿sí? Entonces el Facebook sirve, ¿no?, con cuidado, pero hay que tener un buen mensaje, una buena imagen, y eso puede tener este gran impacto. Ya para terminar, unas fotos para que vean lo que se estaría perdiendo, ¿no?, si esto sucede en Gilotzingo, ¿sí? Entonces son paisajes, imágenes de Gilotzingo, de la biodiversidad, de los paisajes, la cuestión cultural, ¿sí? Entonces, alimentaria, obviamente, ¿sí? Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, doctor. Como vemos, una de las problemáticas que enfrenta el municipio es el aumento de la población y que también no hay una conciencia ambiental por parte de los habitantes. La gran mayoría pues quizás no sabe todos los recursos naturales que posee y se llega a descuidar estos recursos. Entonces, esta es una de las actividades que va a reforzar también Florentino Morales Solís, quien es habitante de la región y presidente de la asociación Trabajando por el Desarrollo de Gilotzingo, la cual se encarga de promover campañas, programas y proyectos para la creación y fortalecimiento de espacios de conservación ambiental, como la renovación de ríos, protección del ajolote endémico y el ecoturismo, además de las campañas de conciencia ambiental que hace, y da asesoría sobre trabajos de mantenimiento del bosque a los ejidatarios del municipio. Entonces le doy el micrófono a Florentino Morales Solís. Muchas gracias, y quiero externar mi agradecimiento a las autoridades de la máxima casa de estudios de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México, y en especial a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Quiero agradecer la participación de mis compañeros y sobre todo la participación de nuestros compañeros ejidatarios y comuneros de Gilotzingo y los estudiantes de esta casa de estudios. ¿Qué tan acertado el título? Gilotzingo al borde del ecocidio. Mi felicitación por ese nombre que le buscaron a este foro. Y bueno, pues continuamos, porque son varias amenazas las que están afectando nuestros bosques. La que sigue. Aquí vemos la riqueza forestal que tenemos en Gilotzingo. Esto nos identifica. Tenemos ahí un árbol gigantesco que tiene alrededor de 250 años y que son los padres de los nuevos árboles que se están produciendo en Gilotzingo. Y tenemos ahí dos fuentes de agua, que es la que producen nuestros árboles. La lluvia la van dosificando nuestros árboles, se hace la infiltración y después más abajo vemos los manantiales, que son los que alimentan a todas las comunidades de nuestro municipio, de toda la sierra de Monte Alto, e incluso estos beneficios llegan al municipio de Naucalpan de Juárez, al municipio de Atizapán de Zaragoza y al municipio de Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli. La que sigue, por favor. Estos son nuestros bosques y vemos cómo a la fecha ya hemos percibido efectos del cambio climático. Los bosques que vemos actualmente son de encino, anteriormente eran de oyamel y de pino, pero el calentamiento global nos ha ido afectando, entonces estas especies de árboles cada vez van
van adquiriendo o se van posesionando en áreas de más altura. El doctor Víctor hace un momento decía, en la parte más alta están los pinos de diferentes especies, ayacahuite, se me barrieron los otros nombres, una disculpa, pátula, cedostrobos, gracias Rubén. Y en la parte media se encuentra ahora el oyamel, que ha ido subiendo, perdió su espacio abajo, que lo ha ganado el encino. Y pues son los paisajes de nuestro bosque. Pasamos a la que sigue. Tenemos flora silvestre riquísima, ahí vemos diferentes plantas de ornato y medicinales. La que sigue. Esta gran variedad de esta flora pues es muy rica en nuestro municipio. Nosotros tenemos prohibido la extracción de estas plantas para que se sigan fomentando. Sin embargo, como cada vez sube más gente a nuestros bosques y están totalmente abiertos, pues sí, algunas personas las extraen ilegalmente y nos está costando trabajo hacer que se respete la flora de nuestro municipio. La que sigue. La fauna silvestre, ahí vemos un tipo de salamandra, y en la segunda imagen vemos una, no sé si se alcance a distinguir, una víbora de cascabel que está haciendo su trabajo, está devorando un ratón. Es el equilibrio, es la cadena alimenticia que se da en el bosque. Entonces tenemos una gran variedad de animales en nuestro bosque que desconocieron en el informe que presentaron con anterioridad. La que sigue. Aquí vemos allá le decimos escorpión, el que tiene el ingeniero en las manos, y pues es un animal de carácter, no es agresivo, no es venenoso, pero todo el mundo le tiene miedo y pues lo matan. En la segunda imagen tenemos una víbora de cascabel que también acaba de devorar un ratón del bosque, y en la tercera imagen tenemos una casa con la organización social y con un ejido de bienes comunales de Santa María Mazatla. Elaboramos alrededor de 800 casas de madera que las hemos colocado en 1500 hectáreas de bosque, y donde las han adoptado ardillas, pájaros, búhos, etc. Una gran variedad de animales están utilizando estas casitas de madera para protegerse. La que sigue. Aquí tenemos otra vez una gran variedad de plantas. Esta fotografía la tomamos de los trabajos que presentó el doctor Víctor Ávila y su equipo de trabajo en las escuelas de Jilotzingo, Isidro Favela, Nicolás Remuero, Otzolotepec y Temuaya. Aquí vemos hasta abajo el gato montés y hasta arriba vemos el coyote, que son unas de las principales variedades que hay ahí en la zona, sobre todo donde piensa construir este desarrollo habitacional. El tejón, el cacomistle y el zorrillo. Tenemos correcaminos. En sí son cientos de especies animales en peligro de ser afectadas con este desarrollo habitacional. La que sigue. También tenemos una gran variedad de hongos. El primero no es comestible, es alucinógeno, allá les decimos locos, y la segunda sí son comestibles. Tenemos alrededor de 100 especies de hongos comestibles en la región, que son una fuente de recursos para nuestros paisanos, sobre todo en la época en que llueve mucho y que se dan en una escala muy alta. Una persona un día lo dedica al bosque y es capaz de recolectar de 20 a 30 kilos de hongo, que después mínimo lo llega a vender a 50 pesos, hasta 80 y 100 pesos, porque los clasifican por calidad. La que sigue, por favor. Aquí tenemos otra de las imágenes pirateadas, y ahí tenemos la mayoría de estas especies son comestibles. Adelante, por favor.
En cuestión de ecoturismo, ahí tenemos en la primera imagen las peñas, ahí practicamos escalada de rapel y también se practica otra actividad que se llama slackline, que es el que está haciendo el joven ahí en esa cuerda. Las instalaciones están entre árboles de gran altura y entre las peñas que miden las más altas alrededor de 35 metros de altura. La que sigue. También tenemos actividades de ciclismo de montaña. Tenemos hicimos para proteger nuestro bosque alrededor de 50 kilómetros de brechas cortafuego. ¿Para qué son las brechas cortafuego? Para poder controlar los incendios. Entonces les quisimos dar otro uso de esos 4 metros de la brecha cortafuego. Llevamos ahorita alrededor ya de 40 kilómetros de pista de ciclismo de montaña, donde pueden aplicar jóvenes, niños y adultos, desde aprendices, término medio y especialistas. Ahí vemos un evento que se hizo, una carrera patrocinada por una empresa que vende bicicletas y refacciones, y en la imagen de abajo vemos la ceremonia de premiación a los ganadores. Por cierto que en este evento hubo como 2 o 3 accidentes. Una persona se dislocó un hombro, otra se le desprendió una oreja y otra se fracturó un tobillo. Y nosotros estábamos espantados y decían los organizadores de la Confederación de Ciclistas del Distrito Federal y del Estado de México: no se preocupen, esto no es nada. Y los muchachos se levantaban y a seguir. Adelante. Bueno, estas son las actividades de ecoturismo, pero también tenemos camping o espacios para campamento, para paseos a caballo, senderismo y otras actividades en el bosque. En cuestiones de reforestación nos ha costado mucho trabajo, pero poco a poquito hemos ido logrando que participen las comunidades y los ejidos de Jilotzingo y de los municipios vecinos, como son Isidro Favela y Nicolás Romero. Y ahí tenemos 2 grupos. Este es de una escuela ahí en el poblado el barrio de las Manzanas, en Santa María Mazatlán. En la imagen de abajo tenemos un grupo de una reforestación social, y más adelante tenemos otro grupo que nos apoyan en periodo de lluvias a hacer plantaciones y conservar nuestros árboles, nuestro bosque. Quiero decirles que del 2012 a la fecha, en Jilotzingo hemos plantado, no sembrado, hemos plantado alrededor de 2 millones de árboles. Y como hay mucha humedad, pensamos que la mortalidad de esos árboles es mínima. A lo mejor de esos 2 millones, a lo mejor 100,000 se perdieron. Entonces contamos con una cantidad de 1.900.000 árboles que han sobrevivido. Adelante. Aquí vemos las demás actividades. En las 2 imágenes de arriba estamos sembrando el año pasado en un paraje que se llama La Vaquería, en San Luis Ayucan, y en la de abajo es en Santa María Mazatla, donde estamos reforestando. La que sigue, por favor. Hicimos una ecotecnia para orientar a nuestros vecinos a hacer una casa ecológica. Es de paja, lo vemos en la primera imagen, ahí la estamos construyendo, allá está semiterminada. La que sigue, por favor. En la parte de arriba tenemos la estufa ecológica, que funciona con muy poquita leña, y nada más ahí se ven los huecos de los comales. En el círculo más grande está la cámara de combustión, y en los 2 hoyos que están adelante, con el puro humo se calientan los alimentos. Y al final ya la vemos terminada por la parte interior. La que sigue. Otra amenaza para nuestro bosque son los incendios. Apenas el día 9 de febrero de este año y el 11 de febrero de este año tuvimos 2 incendios que, gracias a la conciencia y al apoyo de los comuneros de Mazatla y de otras personas, logramos sofocarlo el mismo día. Adelante, pero vean
la magnitud de los incendios. A nosotros nos afecta muchísimo y sobre todo por la tala clandestina, porque se roban los mejores árboles y nos dejan la basura, se seca y ese es combustible para los incendios. La que sigue, por favor. Vemos la magnitud de los incendios de este lado. Estas ya no son recientes, estas ya tienen 3 o 4 años. Cada vez hemos ido logrando y controlando mejor los incendios. La que sigue. Finalmente logramos el apoyo del gobierno federal y el gobierno del Estado de México para hacer una torre de vigilancia contra incendios que nos permite controlarlos, todos los que se dan en parte de Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero, Gilotzingo e Isidro Fabela, porque está en uno de los puntos más altos. La que sigue, por favor. Pláticas de biodiversidad. Con el apoyo del doctor Víctor Ávila hemos dado cursos a la niñez de Gilotzingo, de primaria, cuarto, quinto y sexto, los 3 grados de secundaria y los 3 grados de prepa. Y allá en la segunda imagen tenemos un mapa donde les está platicando de la biodiversidad de nuestra región. La que sigue. La tala clandestina es otro de los factores que nos dañan. Ahí vemos cómo están saqueando la madera en rollo y ahí la tienen almacenada. Y pues es difícil porque son grupos que cada vez se organizan más y están armados, entonces es un peligro para las autoridades de bienes comunales y ejidales. La que sigue. Aquí vemos los efectos de la deforestación. Pero aquí hay contubernio de las autoridades municipales, porque como estos son predios particulares, pues dan permisos a cambio de una lana y eso es corrupción, entonces pues dañan considerablemente nuestros bosques. La que sigue. Celebramos con agrado que se hizo un operativo el día 22 y 23 de enero de este año y las autoridades de Probosque confiscaron más de 50 metros cúbicos de madera. Aquí la tenemos, fue en el pueblo de Santana, Gilotzingo, y ahí ya van rumbo a los corralones de Probosque en el Estado de México. Adelante. El ejido de Espíritu Santo es y el ejido de Santa María Mazatla y el de San Luis Ayucan son los más cercanos a la zona donde se piensa construir Bosque Diamante. Ahí lo vemos, aquí tenemos una capacitación porque fuimos a reforestar al ejido de Espíritu Santo. Ahí nos están dando las indicaciones. Hemos hecho muchos esfuerzos por reforestar, pero vemos que la contradicción es muy grande porque por un lado, siembren, mejoremos nuestro bosque, y por el otro, pues ahí están los permisos para que acaben con el bosque. La que sigue, por favor. Ese es el fondo, ahí es donde se piensa construir. Este es el ejido de Espíritu Santo, pero de aquel lado vemos donde se quiere construir Bosque Diamante. Adelante, por favor. Nosotros somos de Gilotzingo. Yo estoy orgulloso de ser de Gilotzingo y este es el campanario de la iglesia de San José, donde se celebra, es el barrio más pequeñito del municipio, pero es donde se celebra la fiesta más religiosa más importante del municipio. Su fiesta es el 19 de marzo y nos visitan miles de personas. Se instalan más de 300 puestos y desgraciadamente son el 5% de los puestos son de los vecinos de Gilotzingo, la mayor parte son de Buera. Y la última o la penúltima, por favor. Esta es nuestra identidad municipal, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestro bosque. Por favor, la que sigue. No a las 20,000 casas en Bosque Diamante. No queremos una zona residencial como esta. Es cierto que van a vivir ahí muchas personas que tienen a lo mejor muchos recursos, pero se van a seguir acabando los pulmones no solo de México, sino los pulmones del mundo, que son nuestros bosques. La que sigue. Ahí está. No queremos que esta zona residencial, a cambio de nuestros bosques, se establezca en nuestro municipio. Adelante.
Muchísimas gracias. Este es el símbolo de mi organización. Y gracias por escucharme. Bueno, como podemos ver con el testimonio de Florentino, la asociación entre comuneros, ejidatarios, refuerza la defensa de los bosques, haciendo pláticas, charlas y teniendo pues comunicación entre ellos. También para esto Rubén Mayén González es representante de comuneros, delegado de Jilotzingo, de la organización Pueblos Unidos para el Desarrollo Sustentable del Campo y la Ciudad, y es expresidente municipal de Jilotzingo en el periodo de 1991 a 1993. Entonces, nos va a platicar un poco de la lucha también social que ha hecho también él anteriormente en el municipio de Jilotzingo para defender los bosques. Por favor. Bueno, pues antes que nada agradecer a Beatriz que está organizando este evento, a las autoridades de la Facultad de Ciencias Políticas, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Y pues vamos a iniciar con un agradecimiento. Yo siempre he dicho que Dios acomoda las cosas, y sobre todo cuando hay un movimiento social, cuando hay algo que le duele al pueblo. Quiero agradecer le mandé un día un mensaje a Marcela Nochebuena. Le dije, para esta lucha Dios me mandó dos ángeles. Uno es Marcela Nochebuena y el otro es Víctor Ávila. Ellos hicieron equipo con nosotros y pudimos conocer al licenciado, que es el que implementó el juicio de amparo para detener este ecocidio de Bosque Diamante. Y pues con este preámbulo voy a iniciar. Jilotzingo es todo lo que expuso Víctor y Florentino. En lo personal, yo resumo que Jilotzingo debe ser un territorio sagrado. Desde hace más de 3 décadas está amenazado por la explosión demográfica, por la cercanía con la zona conurbada del Estado de México y por la misma belleza de su naturaleza. Asimismo, por algunos de sus habitantes, que como en casi todas partes existe gente con poca o nada de conciencia. En el 2006, una semana antes de terminar la antepenúltima administración municipal priista, otorgó el visto bueno para que en territorio de Jilotzingo instalaran un tiradero de residuos biológicos infecciosos. El permiso del ayuntamiento era la base para que obtuvieran todas las autorizaciones estatales y federales. Es increíble que en los últimos 30 años haya sido tan fácil obtener cualquier permiso, habiendo mucho dinero de por medio. Este proyecto constaba de muchos millones de dólares. El socio mayoritario era un tipo de apellido Chacrain, con domicilio en Illinois, Estados Unidos, que tenía tiraderos en varios países de Latinoamérica, según investigación del periódico Reforma. Desde luego que no podíamos permitir tal agravio para la madre tierra, el agua y en general al medio ambiente de Jilotzingo. Hicimos lo que teníamos que hacer y no lo permitimos. Después de la lucha jurídica, de movilización social y una denuncia ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, organismo internacional, logramos la cancelación de las diferentes autorizaciones municipales, estatales y federales. En la misma administración municipal 2007 y 2009, en que tuvimos que actuar para cancelar los permisos del tiradero, interpusimos un amparo para impedir el cambio de uso de suelo en el territorio forestal. En la administración municipal 2010 y 2012
Se hizo consulta ciudadana y no pudimos impedir que se hiciera el cambio de uso de suelo, porque ejercieron presión los particulares y algunos ejidatarios ansiosos de vender sus parcelas, infringiendo la ley forestal que prohíbe el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, salvo en casos específicos que sea para mejorar el bosque y no para destruirlo. En agosto del 2017 se publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de México la autorización para el conjunto urbano Bosque Diamante. En esa misma administración municipal autorizan una semana antes de concluir su trienio la creación de un fraccionamiento para 1.500 casas en el ejido de Espíritu Santo, en el Sendero del Escobal, con aprobación del Cabildo para que no pasara lo que con Bosque Diamante, que les interpelamos que únicamente el presidente y el director de desarrollo urbano autorizaron. El voto afirmativo para cada miembro del Cabildo costó 60,000 pesos. Existen leyes y decretos para la preservación de Jilotzingo. Desde 1933 y 1941 fue protegido por el gobierno federal con 2 decretos que hablan de proteger la cuenca del río Tlalnepantla. El río Tlalnepantla es el que pasa por San Luis, y posteriormente, por los años 70, con el gobierno estatal, con el decreto del Parque Estatal Otomí Mexica. Y en 1994, a petición del Comisariado Ejidal, se crea la Reserva Ecológica en el ejido de Espíritu Santo. Me honro en decir que esto fue planeado entre un servidor y el presidente del Comisariado Ejidal, y me tocó a mí solicitar al gobierno del estado se emitiera el decreto. Con estos documentos, casi todo el territorio de Jilotzingo queda protegido. Sin embargo, vean lo que está pasando. Estos documentos antes descritos, considerando el orden de aparición, son desconocidos. Los 2 últimos, calculo sea un 20% de la población que sabe de ellos. Y los 2 primeros, ni siquiera el ayuntamiento sabe de su existencia. Y posiblemente ni siquiera el gobierno del estado, o quizás han pretendido ignorarlo para autorizar lo que ya saben. Si analizamos los 2 primeros, fue en una época donde había poca ambición y la gente era más ordenada y respetuosa de las autoridades, porque también los gobiernos tenían autoridad moral. Sin embargo, en los últimos años, aparte de la crisis de valores, existe una ambición desmedida por hacer dinero a costa de lo que sea, incluso la existencia humana. De los anteriores decretos federales y estatales, únicamente el de la Reserva Ejidal de Espíritu Santo hubo intervención de la sociedad. Los otros se hicieron en el escritorio de los ejecutivos, sin tomar en cuenta la ciudadanía. Cada 3 años, la normatividad del Estado de México le impone a los ayuntamientos, en inicio de sus funciones, elaboren un plan de trabajo de lo que piensan realizar en el trienio de administración. Supuestamente se debe elaborar con las propuestas que recibieron en su campaña política. En mi opinión, eso es absurdo, fomenta el desorden y la corrupción. Es aberrante que permitan elaborar planes de obras, de normatividad, desarrollo municipal, etc. En el caso de Jilotzingo, los integrantes de los ayuntamientos que he visto desfilar son personas con un precario estado de conciencia, y lo peor, no conocen su municipio. Y no me refiero a la ubicación geográfica. No saben que es un territorio de recarga de acuíferos, generador de oxígeno y controlador de temperatura, que por su altura sobre el nivel del mar, el equilibrio ecológico es más frágil. Todo eso y mucho más lo desconocen. ¿Cómo es posible que con esa falta de información elaboren los diferentes planes, entre ellos el de desarrollo urbano, y cambien el uso de suelo en el bosque para crear tonterías como la que nos atrae a este foro? Siempre
he observado la falta de planeación, casi generalizada en todo el país. Hemos visto cómo crecen desmedidamente las ciudades sin prever siquiera los servicios básicos. Es muy común en muchos lugares que primero pavimenten las calles y después rompan el concreto para el drenaje o tuberías de agua potable. En el caso de Bosque Diamante, pretenden pavimentar 238 hectáreas que hoy son generadoras de agua para instalar más de 80,000 personas que aproximadamente gastarán 200 litros de agua diariamente cada una. Por lo antes expuesto, propongo que hagamos una iniciativa de ley en donde en consulta ciudadana los habitantes de Jilotzingo y los que se sumen plasmemos en un documento qué es lo que queremos para los próximos 30 años. Todo sustentado con actas y todo lo que conlleve para garantizar la preservación de los territorios sagrados y que los ayuntamientos nada más lleguen a dar continuidad a dicho plan y se dejen de andar inventando cosas que dañen a la sociedad y llenen sus bolsillos. Queremos crear un nuevo modelo de municipios reservados en base a sus servicios ambientales, que no los protejan únicamente los decretos que son susceptibles de ser violados. Estoy muy consciente de que esto no es fácil, pero estoy convencido que hoy los ciudadanos tenemos que intervenir en las decisiones municipales, estatales y federales. Además, se me hace buen tema para tesis, por si a alguien le interesa. No vine a este recinto a desahogarme o criticar. Vine a invitar al que quiera sumarse a este plan. Les advierto que ni siquiera sé por dónde empezar, pero estoy convencido que lo debemos llevar a cabo si queremos la preservación de los bosques de Jilotzingo. Por último, quiero hacer la reflexión del sistema de vida en el cual crecimos. Ese concepto arcaico de productividad y desarrollo que nos enseñaron a ser competitivos, a prepararnos para tener más, todos esos paradigmas materialistas no hicieron al humano más feliz, por el contrario, lo dejaron más vacío. Y lo peor, la terrible huella ecológica con sus graves y peligrosas consecuencias. Estoy seguro que los empresarios del proyecto Bosque Diamante, los que autorizaron y tantos políticos corruptos vibran en esa frecuencia y dudo mucho que conozcan la paz. Los que estamos en contacto con la Madre Tierra sabemos que lo sagrado no se vende y nuestra vida está ligada al bosque. Percibimos en dónde encontrar la felicidad, conocemos la libertad y desafiamos lo que para otros es imposible. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Como lo comentó Rubén, estos movimientos tienen la intervención de diferentes disciplinas, la biología, el periodismo y también en este caso las leyes para ir a efectos reales. Y para el caso del Bosque Diamante, Felipe Neri Narváez, abogado por la Escuela Libre de Derecho, es litigante encargado de conseguir el pasado 8 de febrero que el juez 10º del distrito de Naucalpan otorgara la suspensión definitiva de la tala de árboles en Jilotzingo, Estado de México, en donde pretenden construir el desarrollo habitacional llamado Bosque Diamante. Le cedo la palabra a Felipe Neri, por favor. Muchas gracias. Pues primero, como todos, agradecer a esta facultad que nos recibe y abre los foros a este tipo de temas que me parecen muy interesantes y que debe ser importante darle seguimiento. Como ya mencionó, yo vengo de una organización que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Nos dedicamos a partir de la investigación aplicada, el periodismo de investigación y el litigio estratégico
a investigar y reconocer casos en todo el país que tengan temas de corrupción y en donde se pueda hacer una incidencia para generar un cambio en la realidad social a partir del litigio estratégico, ¿no? La corrupción es uno de los fenómenos, no sé si sociales ustedes sabrán más, de México desde hace ya varios años, tanto que la agenda política actual de México está centralizada y focalizada, entre otras cosas, en la corrupción. Para que exista la corrupción deben de haber dos factores importantes. Una autoridad dispuesta a ser corrupta y a conceder permisos, crear leyes, no iniciar investigaciones, y un particular que presione a esa autoridad para obtener un beneficio propio o para alguien más. Este caso, el caso de Gilotzingo, es un caso de corrupción y medio ambiente. Marcela, que hizo la investigación, cuando nos buscó, parte también de la organización, nos entregó un sinfín de documentos, autorizaciones, manifestaciones de impacto ambiental, escrituras, que fueron lo que dio origen a que se permitiera la autorización de la construcción de Bosque Diamante en Gilotzingo. Identificamos que evidentemente la mayoría de los documentos no contaba con un rigor jurídico para haber concedido esa autorización, y por eso decidimos darle seguimiento y pues tomar el caso y hacer acciones legales. Interpusimos un juicio de amparo en contra de todas estas autorizaciones. Implica 7 autoridades diferentes y tal vez sean más y se van a ir ampliando, tanto federales, estatales y municipales, que permitieron la construcción de Bosque Diamante. Bosque Diamante ya se empezó a construir, ya empezaron a talar árboles en el predio ahí en Gilotzingo, y justamente estaban ya actuando en lugar para talar y después empezar a construir. El juicio de amparo tiene 2 ejes muy importantes, que son los que lo sostienen. Uno es el derecho al medio ambiente, que tienen todas las personas tienen derecho al medio ambiente reconocido constitucional y convencionalmente desde hace muchos años, y el derecho a un desarrollo urbano controlado. Por cuanto al medio ambiente, es clara que la tala de 180,000 árboles, o más de 180,000 árboles en el predio, es perjudicial para no solo los habitantes de Gilotzingo, sino, como lo comentó Víctor, de toda la zona metropolitana. En los documentos, por ejemplo, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, que nos ayudó mucho para este juicio de amparo, reconoce que por la posición geográfica y la riqueza ecológica de Gilotzingo, como nos enseñó Víctor en las presentaciones, impide Gilotzingo y su área boscosa, que por cierto es del 80% de su territorio, impide que se junten la mancha urbana de la Ciudad de México con la de Toluca. Entonces por eso toda la regulación debe ser tendiente a la protección ambiental y el desarrollo sustentable. Justamente este y otros documentos, que son los que soportan este juicio. El juicio de amparo puede durar 1 o 2 años, dependiendo de lo que se vaya realizando en el mismo, pero tiene un primer paso muy importante en ciertos casos, que es la suspensión. Cuando la autoridad, el cual particular lo solicita, y la autoridad se da cuenta que la materia del juicio puede estar en peligro, puede suspender los actos que se reclaman, que son en materia del fondo, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio. Lo que logramos a inicios de este mes fue una suspensión definitiva contra los actos de autoridad,
que implica que nadie puede seguir talando en el área destinada a bosque diamante en tanto acabe el juicio. Una violación a esta orden judicial es un delito federal. En la organización estamos muy atentos y muy en comunicación con los pobladores de que si alguien toca un árbol más, iniciamos las acciones judiciales de orden penal en contra de quien lo realice, porque no lo pueden hacer, en tanto nosotros acabemos el juicio, y les digo que puede durar 1 año y medio, 2 o más, en tanto que se resuelve el fondo. Es importante que este tipo de casos, como el que investigó Marcela, se conviertan en acciones jurídicas que transformen la realidad social, política de determinado asunto. O sea, hay muchas notas periodísticas, hay mucho periodismo de investigación que da las bases suficientes para iniciar acciones jurídicas, pero no se hacen por falta de coordinación o elementos para poder actuar. Combatir la corrupción no es como abogados, no es una tarea fácil, porque justamente las autoridades corruptas son las que en otros sentidos de tu vida profesional pueden incidir en los juicios. O sea, si combates la corrupción y evidencias a jueces corruptos, a magistrados corruptos, a autoridades corruptas, cuando legalmente quieras acudir con ellos, pues ya saben que pues no eres amigo, ¿no? Tenemos aquí algo que pasó la semana pasada, me dijeron que sí lo podía decir. Los contrarios, los representantes de Boscavilla, pues bombardearon, una vez que concedieron la suspensión, bombardearon el asunto, llevaron tomos de papeles, expedientes, llenaron ahí el pobre juzgado con un montón de papeles, buscando que no se concediera la suspensión. Ellos acudieron antes de conceder la suspensión, como 3 días antes, se manifestaron, dijeron al juez que no era cierto, que no había especies en peligro de extinción en Jilotzingo, que no eran 180,000 árboles, que tenían todos los permisos, y el juez, la verdad, y eso es importante, gracias a la presión mediática que hay en un determinado asunto, pues los jueces no pueden prestarse actos de corrupción porque está focalizado lo que él decida. Entonces fuimos a ver un día antes de la casación de la suspensión, fuimos con Víctor. Víctor les explicó lo que les platicó aquí, se lo platicó al juez, a la secretaria. Les pasamos fotos y videos que tomamos con drones de la zona, como ya se había empezado la tala. Y a pesar de todos los intentos de la contraparte, que por cierto tiene un respaldo económico muy fuerte, o sea, ya le invirtieron 10,000 millones de pesos a este proyecto, o sea, eso ya es una inversión para ellos. A pesar de la presión de la contraparte, el juez concede la suspensión para efectos de que se paren todos los trabajos. Cuando un juez concede una suspensión, debe de ordenar una garantía para garantizar, valga la redundancia, a la contraparte que pueda verse afectada. Eso fue un tema que nos preocupó a nosotros en la organización, porque si el proyecto es de 10,000 millones de pesos, una garantía de 1,000 millones, 100 millones, 3 millones, 1 millón, pues iba a ser importante, ¿no? Ya lo teníamos previsto, tenemos un equipo jurídico pues, bastante sólido, y el presidente de la organización dijo adelante lo que se tenga que dar. Pero el juez dijo en su acuerdo, dice, a pesar de que el tercero interesado, o sea, la empresa, tiene un perjuicio por la inversión que realizó, es más perjudicial para los habitantes del municipio los efectos que pueda tener la tala. Entonces se les exime de garantía y
se concede la suspensión de plano. Entonces, pues muy hábil, muy hábil y muy con la causa, pues haciendo parcial como su trabajo, utilizó las herramientas jurídicas que tienen la Constitución reconocidas para conceder una suspensión si tuviera garantía, sin importar que una empresa tenía pérdidas millonarias, en tanto se resolvía el juicio. Eso yo creo que se logra a través de justo un trabajo en equipo entre abogados, periodistas, presión mediática. Es importante en casos, no todos los casos obviamente, sino en casos con índole social como este. O sea, el juicio de amparo a los quejosos son 6 de los habitantes de Jilotzingo que acudieron con nosotros. Es la organización trabajando por el desarrollo de Jilotzingo y Mexicanos contra la Corrupción por los temas de corrupción. Todos son quejosos, todos son partes en el juicio, y de hecho la suspensión se les concedió a los habitantes, a las dos organizaciones se les negó. Entonces, justamente porque los habitantes fueron los que interpusieron el juicio de amparo, por ellos es que se paró la tala. A nosotros nos dijeron no tienen tanto interés para acudir al juicio de amparo y lo vamos a ver en la sentencia definitiva, pero si hubiéramos sido nosotros solos, si Mexicanos contra la Corrupción hubieran interpuesto el amparo, no se hubiera concedido la suspensión, porque no, para juicio no causa daño. Entonces, pues es importante la incidencia social, el activismo social. O sea, ustedes como habitantes que han tomado la batuta de una causa, lo transformen en acciones jurídicas, como esta y muchas más. Y pues es nada más platicarles eso. Ahorita está suspendido el proyecto y va a seguir así hasta que se acabe el juicio de amparo, y nosotros nos vamos a encargar que se tarde mucho este juicio de amparo para que no toquen un árbol mientras tanto. Gracias. Gracias, Felipe. Bueno, como comentaba, este caso pues se da a la luz por medio de que Marcela Nochebuena, como periodista, también retoma este caso y entonces investiga y lo saca y lo visualiza, que es algo importante y una acción social que el periodismo tiene en función. Entonces, les presento a Marcela, es periodista de investigación para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, docente de esta facultad, ha sido periodista para los medios Más por Más, Reforma, Ruido en la Red, entre otros, y es autora de este reportaje que tiene por nombre Un bosque bajo el asedio inmobiliario, y va sobre el caso de Jilotzingo. Entonces le paso la voz a Marcela Nochebuena. Gracias. Pues primero agradecerle a la facultad por abrir este espacio, a la Agencia Universitaria de Noticias y a Beatriz por tener la iniciativa de organizar este foro. Y bueno, pensaba yo ayer en el título que propuso Beatriz justamente para mi presentación, que es Periodismo de Investigación, ¿cuál debe ser su aporte en la lucha social? Y creo que la respuesta está implícita ahí mismo, ¿no? Nuestro aporte debe ser ese, investigar a fondo y hacerlo con rigor, de manera que lo que está detrás de nuestra investigación sea irrefutable y que incluso pueda convertirse en una prueba en instancias legales, ¿no? Como ya lo platicó Nelly. Aquí creo que sí es importante aclarar que nuestro trabajo como periodistas es un tanto diferente al activismo, ¿no? El activismo es el pretexto, es el punto de partida, es la denuncia que nos da pistas, es lo que tenemos que escuchar, ¿no? Que tenemos que escuchar voces como la de Víctor, la de Rubén, la de Florentino, lo que nos da, digamos, raíces para entrar en el terreno que nos corresponde a nosotros, que es el terreno de lo verificable, el terreno de lo comprobable. Por lo tanto, lo que me corresponde a mí platicarles es cómo hicimos esta investigación, que creo que es algo que muchas veces no nos detenemos a reflexionar y a pensar los periodistas. Creo que cada vez se hace más, pero que sí es importante transmitirles a las nuevas generaciones, sobre todo a los estudiantes que estén aquí interesados en el periodismo, más acerca del método y menos acerca de las pasiones, ¿no?
Entonces, ¿cómo fue que demostramos que en Jilotzingo se pretendía una tala de más árboles de los que tiene el bosque de Chapultepec? ¿Cómo demostramos que los empresarios que pretendían hacerlo fueron beneficiados con una serie de permisos fast track que además tenían inconsistencias? ¿Y cómo demostramos que estaban ligados al grupo Atlacomulco? El punto de partida, como ya les decía, fue la denuncia de los pobladores, el activismo que ellos ya tenían avanzado antes de que llegáramos nosotros a conocer del caso, y por otro lado la Gaceta Oficial del Estado de México, que ya les mostró Víctor, que se publicó el 1 de agosto de 2017, donde aparentemente este desarrollo conocido como Bosque Diamante contaba con todos los permisos desde el nivel municipal hasta el nivel federal. La complejidad era esa: cómo demostrar que algo estaba mal en un documento donde aparentemente todo estaba bien, o al menos parecía legal. El primer punto en esta tarea fue analizar los permisos a detalle, pedir la copia de toda la documentación oficial vía transparencia. Y fue muy importante aquí compararlos con la norma vigente, que es algo que más o menos explica Neri que ellos hicieron para el amparo, pero que también hubo que hacer un poco para la investigación, porque a veces cuando tenemos, digamos, una ausencia de permiso o un permiso falso o apócrifo, pues es muy fácil nada más decir que no está el permiso o que es falso. Pero cuando tenemos un permiso que parece legal, o que al menos sí está otorgado, pues lo que tenemos que hacer es contrastarlo con la norma vigente, ¿no? Con las leyes y los reglamentos a los que debería responder este permiso. En este caso el más importante, ya lo decía Neri, es el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Jilotzingo, que ya establece lo que se puede construir y lo que no se puede construir en este municipio. Entonces fue el municipio, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México y la Semarnat las que terminaron entregando toda la documentación del desarrollo. Y de ahí salieron las primeras inconsistencias. Por un lado, que en los usos de suelo del municipio se omitía el impacto regional y la opinión del cabildo, que son requisitos que el propio municipio anuncia en su página de internet. El número de viviendas que se permitía en Bosque Diamante era mayor que el mayor número de viviendas que plantea el Plan de Desarrollo Urbano Municipal. Y en las 700 páginas que entregó Semarnat de la manifestación de impacto ambiental, había por ahí perdido y archivado un documento con el membrete del Instituto de Ecología en donde se admitía que el proyecto iba a fragmentar el ecosistema y que era altamente perjudicial para esa región. Más adelante también complementamos con esto que ya les contó Víctor y que nos ayudó a tenerlo, el documento de la Conavio, que también era una opinión técnica negativa, y que Semarnat abiertamente en la manifestación de impacto ambiental decía que nunca había recibido la opinión técnica de la Conavio, cuando sí existía y además sí la recibió en tiempo y forma. Aquí descubrimos también en la manifestación de impacto ambiental un dato que no sé si llamarlo curioso o preocupante. La Semarnat había solicitado al municipio de Jilotzingo su opinión técnica el 30 de agosto de 2016 en un oficio que dirige al exalcalde Juan Antonio Mayén Saucedo, que en ese entonces tenía 4 meses de haber sido asesinado. Entonces, bueno, de entrada le piden la opinión técnica a un alcalde que ya estaba muerto, ¿no? La mía nos permitió conocer varios detalles. Por ejemplo, que la compensación era de 21 millones en un proyecto que cuesta 10.200 millones de pesos en su totalidad, y que además imponía una obligación de reforestar ejidos de Sinacantepec, que ya les comentaba Víctor, que están en el Nevado de Toluca, a 74 kilómetros de Jilotzingo y no tienen nada que ver con la región. Esto fue más o menos lo que obtuvimos a través de las solicitudes de información, y aquí es importante decir que pues estas son una gran herramienta para los periodistas, pero no son la única, ni tampoco nos podemos quedar solo con lo que responden las instancias mediante solicitudes de información. Es necesario ponerlas en contexto, y esto me lleva al siguiente punto. En el contexto, las preguntas principales que tratamos de responder fue de qué municipio estábamos hablando y cuáles eran las posibles afectaciones. Aquí descubrimos que las declaratorias que ya había antes, que son de este 82% que ya mencionaban del área protegida de Jilotzingo, es decir, casi todo el municipio, y que además pues actualmente el municipio tenía 4.000 habitantes, ya lo decían, son datos del INEGI,
y por lo tanto este desarrollo implicaba quintuplicar la vivienda y quintuplicar el número de pobladores de Jilotzingo, ¿no? De 19,000 se dispararía más o menos a 80,000 habitantes, con todo lo que podía implicar en términos de servicios, de conflictos, de necesidades presupuestales incluso. Y el punto 3 es justamente el factor de la corrupción. Aquí la pregunta central fue ¿quiénes eran los constructores y qué habían hecho antes? El único nombre que aparecía en la Gaceta, en la publicación del Estado de México, era el de Ricardo Fontanet. Poco a poco, y rastreando los antecedentes de esta persona, descubrimos que él tenía un hermano, que se llama Francisco Javier Fontanet, y que ese hermano había sido exfuncionario y exdiputado en el Estado de México. Es decir, que esta familia de tiempo atrás tenía fuertes vínculos con el grupo Atlacomulco. En algunas vueltas al registro público de Tlalnepantla, pudimos obtener la copia de las escrituras de los terrenos y del fideicomiso que ellos formaron para construir Bosque Diamante. Y resultó que la Gaceta solo mencionaba a Ricardo, pero que en las escrituras originales de la empresa, los dos eran dueños a partes iguales de las acciones, de la mayoría de las acciones de esta empresa. Esto fue muy importante porque fue el vínculo final de los Fontanet con Atlacomulco, ¿no? Al parecer Ricardo solo estaba en el tema inmobiliario y Francisco Javier llevaba la relación política. El poder tener la escritura nos posibilitó decir que los dos hermanos estaban ligados y no solo que el hermano de quería construir el desarrollo, ¿no? Después también descubrimos que este no era el primer desarrollo que construían en el Estado de México. Eso sí era el más grande. Aquí les quiero hacer un apunte, en alguna parte de la investigación se menciona que es el desarrollo más grande construido en los últimos 13 años en el Estado de México. Ahí pues sí hubo que hacer una tabla con el número de viviendas que se habían autorizado en todos los desarrollos de toda la historia del Estado de México, que están transparentados raramente, pero para nuestra fortuna, en la página de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado. Y bueno, resultó que desde 1995 los hermanos Fontanet habían obtenido permisos para construir al menos 12 desarrollos, cada uno con diferente empresa, por supuesto, en Huixquilucan, Huehuetoca, Ecatepec, Atizapán, en varios municipios del Estado de México. Nos llamó ahí la atención particularmente uno en Cuautitlán Izcalli, donde hay una batalla legal de al menos 10 años, que incluso fue documentada en su momento por el Centro Pro Juárez en un informe de la gestión de Peña Nieto durante su mandato al frente de la gubernatura del Estado de México. Es un informe que se trata de la violación de derechos humanos y donde está documentado este caso. Ahí buscamos a la persona que había encabezado esa oposición, que incluso había recibido amenazas, y al abogado que había llevado el caso, que nos habló de cómo los tribunales del Estado de México no actuaban en el caso de esta empresa y cómo los compromisos que habían asumido los Fontanet nunca los habían cumplido. Es un caso donde las viviendas se hundieron por estar construidas en terrenos arcillosos. En esta parte también fue fundamental una pieza que pues podría sonar superficial, pero fue revisar el Twitter de Francisco Javier Fontanet para que vean que las redes sociales también tienen su utilidad. Ahí encontramos fotos de él en la casa del exgobernador Erubiel Ávila, conviviendo como amigos, fotos también de él con Peña, con Salinas, con el expresidente del PRI, con el exsecretario de Gobernación y bueno, con toda la plana mayor del priismo en el país, ¿no? El siguiente punto relevante creo fue el número 4, reflejar el activismo y las afectaciones a los pobladores y particularmente a los ejidatarios. Esto también se vinculaba con el tema de la propiedad de los predios. Aquí, bueno, ya teníamos las escrituras que habíamos obtenido en el registro público de Tlalnepantla. Hablamos con los ejidatarios acerca de sus razones y de los reclamos que tenían sobre la posesión de la tierra. Fue ahí, bueno, cuando los conocimos, estuvimos en Jilotzingo. Y quizá ahí faltó mencionar un poco en el reportaje, digo, de por sí ya es bastante largo, la parte de la compraventa del fideicomiso que los Fontanet crearon con otras dos empresas que aparentemente son propietarias de los terrenos para hacer el desarrollo y para terminar comprándoselos al final, ¿no? Es ahí una triangulación en un fideicomiso y con escrituras poco claras que no están registradas con los mismos folios en el registro. Entonces, bueno, esa parte también estaba ahí.
Y lo último que quisiera destacar fue la reconstrucción de la línea del tiempo. Por un lado, del tiempo en el que se habían dado los permisos, y por otro lado, del tiempo en que ciertos actores políticos coincidían con esos permisos. Esto fue muy importante porque fue lo que dio la claridad de los diferentes vínculos que había detrás de las autorizaciones a Bosque Diamante. El primero y el más importante era el vínculo, sin duda, Fontanet-Erubiel Ávila. La publicación de los permisos en la Gaceta se da un mes antes casi de que Erubiel Ávila deje la gubernatura, y los permisos se dan uno tras otro de manera expedita en el último año de su gobierno. Si ponemos esto en perspectiva junto a esa foto de Twitter donde casi son compadres, pues ya la liga es bastante evidente, ¿no? Por otra parte, las fechas en torno a los presidentes municipales de Jilotzingo. Resultaba que el Grupo Avivia, la empresa que los Fontanet crearon para construir Bosque Diamante, se había constituido legalmente en mayo de 2016, que es el mismo mes en el que toma posesión el presidente municipal Eric Javier Olivares Chávez. Él toma posesión en mayo de 2016 porque en abril de 2016 su antecesor es asesinado. Entonces, en mayo toma posesión y se constituye la empresa al mismo tiempo. Para julio, es decir, 2 meses después, emite de manera unilateral todas las autorizaciones al cambio de uso de suelo. Y para octubre primero y para diciembre después, la Semarnat autoriza la manifestación de impacto ambiental. En octubre primero la autoriza con ciertas reservas y sin especificar un número de árboles a derribar, y en diciembre la autoriza en su totalidad, especificando que 186,000 árboles están autorizados para ser talados. Entonces, es muy claro lo que sucede en este año, que es el último año de Erubiel y el primero de Olivares Chávez, y cómo esa línea del tiempo nos demuestra, por un lado, lo expedito del otorgamiento de los permisos, y por otro lado, los vínculos con los personajes que en ese momento ocupaban cargos de poder. Finalmente, pues también estuvo el tema de dimensionar la importancia para todo el valle, como ya decían acá, y sobre todo para los habitantes de la ciudad, ¿no? Que no se viera Jilotzingo como, bueno, y a mí qué me importa la tala de 186,000 árboles en esos terrenos que están fuera de la ciudad. Un poco el tema hidrológico, el tema del bosque, el tema ecológico, ¿no? Que impactaría finalmente a toda la región. Y bueno, el trabajo de edición y de diseño que se hizo en Mexicanos contra la Corrupción, que también fue otra etapa que llevó algo de tiempo. Y por supuesto el armado del amparo, que ya explicó Neri, que es lo que permitió que en este caso podamos hablar de un trabajo multidisciplinario, en el que la experiencia y las capacidades de diferentes disciplinas, y bueno, en última instancia sobre todo del derecho, permitieron que este trabajo tuviera efectos, ¿no? Que es algo que los periodistas siempre estamos esperando, a propósito de lo que decía Neri. A veces la profesión puede ser un poquito frustrante porque percibimos que se trata de publicar y publicar y publicar y no pasa nada al final, ¿no? Pero bueno, hay una vez, al menos, espero que sean más, en la que sí pasa algo. Y es así como hoy podemos garantizar que al menos 1 o 2 años, mientras se revisan todos los permisos, como ya les platico Neri, no habrá más tala ni más obra, ¿no? Quisiera cerrar invitándoles por un lado a leer el reportaje completo en la página de Mexicanos contra la Corrupción. Hubo ahí una alianza con Reforma para que ellos también publicaran el reportaje. Entonces, bueno, la parte de Reforma por el tema del espacio está un poco acotada, que no trae todos estos detalles de los que yo les platiqué, el camino para obtenerlos. Y por otro lado, bueno, en este texto completo de Mexicanos contra la Corrupción, también, pues, digamos, ponderamos esta parte de la lucha social, ¿no? Esta parte de cómo es necesario entender y escuchar esta lucha que ya estaba antes, para nosotros poder también transmitirla en esta investigación periodística. Y justo por eso quisiera cerrar leyéndoles los últimos 3 párrafos de esta investigación, que son los que casi nadie lee, y que justo reflejan o trataron de reflejar esta lucha social. En 2006, la empresa denominada Confinam obtuvo un permiso para la construcción de un relleno sanitario de 38 hectáreas en estos terrenos. Los habitantes de Jilotzingo descubrieron en el lugar desechos biológico-infecciosos y promovieron recursos legales bajo el argumento de que eran un riesgo latente para la salud y la preservación del medio ambiente por su cercanía con la presa Madín.
desembocadura del río San Luis, que abastece de agua potable a diversas localidades de los municipios de Tlalnepantla, Naucalpan y Atizapán. El abogado Fernando Mayén Sánchez, miembro de la comunidad de San Luis Ayucan y representante legal de sus ejidatarios, fue hallado muerto en su automóvil el 12 de marzo de 2008 en la carretera que va de la Ciudad de México a Toluca. El permiso para el relleno sanitario fue revocado ese mismo año. Los ejidatarios recuerdan en estos días esa lucha. La reviven pensando cómo defenderán el bosque de encino que ellos han ayudado a reforestar y que ahora los hermanos Fontanet quieren transformar en un desarrollo inmobiliario. Mientras afianza una manta vieja y rasgada donde apenas se distingue un no al tiradero, que ahora usa para proteger a sus yeguas de la lluvia, Rubén Mayén, exalcalde de Jilotzingo y ejidatario de San Luis Ayucan, cuenta que esa lona es lo único que queda de aquella defensa hace 10 años en los terrenos de Espíritu Santo. Y como entonces, no nos vamos a dejar, advierte. Gracias, Marcela. Voy a retomar una parte importante que dijiste, que es, bueno, destacar la importancia de los trabajos multidisciplinarios, que en este caso aportó diferentes visiones para entender de manera global el contexto de la realidad social que acontece en Jilotzingo. Entonces, me parece importante no cerrarnos solamente a la idea de que pues, las ciencias sociales y las ciencias duras se pelean y no pueden convivir en armonía y no pueden hacer trabajos. Quizás este es un trabajo que demuestra que eso es una mentira, donde pueden aportar diferentes visiones desde la biología, desde las leyes y desde también testimonios vivos para darle una visión completa a toda esta realidad social. Entonces, ahora me gustaría darle paso a ustedes a sus preguntas sobre lo que tengan duda para nuestros ponentes. Entonces, ¿alguien que quiera participar? Bueno, mi pregunta va encaminada a saber en qué tiempo real se puede ver este impacto en la sociedad y tanto en la naturaleza. Evidentemente, lo que se refiere a la tala de árboles, lo estamos viendo desde ahorita, ¿no? Pero mi duda es, a largo plazo, ¿cuál es el impacto que puede causar todo esto? Bueno, creo que Víctor también tendría que dar respuesta a esta pregunta, pero en principio el desarrollo de los Fontanet es un desarrollo que se plantea a 20 años, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen ellos. Dicen muchas cosas en su proyecto que podrían cuestionarse. Y bueno, esto implicaría no solo un tema de recursos, ¿no? En el municipio. Por ejemplo, el presupuesto que recibe el municipio hoy pues alcanza para las personas que viven en el municipio, y además es un municipio con bastantes altos índices de pobreza. Entonces, en el tema presupuestal pues no alcanzaría. En el tema hidrológico pues tendría un impacto. Esta zona es zona de recarga. Víctor creo que les podría explicar mejor cómo funciona ahí el asunto del agua, pero también tendría esa afectación, y sobre todo tendría una afectación también en que cambiaría completamente, creo yo, la fisonomía del municipio. El lugar donde se ubica Bosque Diamante es la siguiente fase de la expansión de la mancha urbana. O sea, es la frontera con Atizapán. Ya les mostraron ahí dónde cruza la carretera que conectaría Atizapán con Atlacomulco. Entonces ahí conectas la carretera, extiendes Bosque Diamante y esa es la puerta de entrada para que todo el municipio se desarrolle y expanda la mancha urbana del Valle de México, ¿no? Creo yo. No es tan fácil, ¿no?, pensar hacia el largo plazo y saber bien cuál va a ser el impacto social ambiental, pero lo que sí es claro y que es, como lo mencionaba, ¿no?, la segunda mitad del siglo pasado pues estuvo marcada por un crecimiento exponencial, y los resultados son los que vemos en la Ciudad de México: tanta contaminación, estrés, todos estos problemas, ¿no?, sociales y ambientales. Hay estudios que dicen que un árbol no produce agua. En realidad un árbol,
consume agua, pero el tener toda una cobertura forestal va a traer a la lluvia, va a provocar que llueva más, y toda esa sombra va a evitar que esa agua regrese pronto a las nubes y se va a quedar ahí en la tierra y va a recargar los mantos acuíferos. Entonces hay datos que dicen que 1 metro cuadrado de bosque pues está capturando alrededor de 2.500 litros de agua, ¿sí? Entonces imaginen, o sea, multipliquen las 238 hectáreas de bosque, lo que va a implicar no solo para Gilotzingo, sino para toda la Ciudad de México, porque aquí todavía dependemos en el 65% más o menos del agua del subsuelo, del acuífero. El resto del agua lo estamos robando de Lerma y de Cutzamala, ¿sí? Entonces, el impacto inmediato, un ejemplo muy claro, nosotros vamos junto con mi esposa a dar pláticas de educación ambiental a todas las escuelas que se dejen en la región. Y es una en particular que está en el límite entre Gilotzingo y Naucalpan, una preparatoria, ahí en La Ollita le llaman. Entonces esa escuela tiene mucha población de Naucalpan, ¿no? Y son menos los de Gilotzingo. Y es curioso las diferencias que notamos a la hora de preguntarles, por ejemplo, oigan, a ver, de estos hongos, ¿cuáles conocen? ¿Cuáles se comen? ¿Cuáles no? Y en esa prepa que hay más población de Naucalpan, no tienen ni idea. Pero más adentro de Gilotzingo todo dice, ah, sí, ese se llama los pajaritos, y ese es el hongo loco, no se come, no sé qué, ¿no? Entonces es un impacto inmediato, ¿no? Como así en pequeña frontera ya notamos esas grandes diferencias. Por favor. Buenas tardes. Mi pregunta es, bueno, mencionaban que ya está un área afectada en donde se comenzó a talar árboles, y ¿qué va a pasar con eso? Digo, bueno, ahorita ya se logró suspender esta tala, pero ¿qué va a pasar con esa área? ¿Cómo la piensan recuperar? ¿Qué es lo que sigue con eso? Sí, yo te comento. Gracias por tu pregunta. De primera mano, el juicio de amparo lo que busca es, o sea, si se logra una sentencia exitosa, pues revocar todos los permisos y que no se construya bosque diamante, ¿no? Pero puede tener efectos reparatorios y restitutorios si así se pide. Pero eso es más de o sea, son criterios interamericanos más novedosos. Normalmente no es muy común ver a un juez que además de conceder el juicio de amparo obligue al particular a reparar el daño, pero sí se puede pedir, sí se puede solicitar para el caso de que se gane. Pero también hay otras acciones, como la hemos platicado aquí, una acción colectiva, sí tiene efectos restitutorios para solicitar que lo que ya se dañó se pueda reparar ambientalmente con medidas de mitigación por lo que ya pasó. Puede ser eso materia de una acción colectiva, que entiendo ya lo están haciendo en temas más generales, más amplios, o hay denuncias que igual podemos platicar con los comuneros en materia ambiental para que ordenen la reparación por daño ambiental. Pero por efectos de este juicio de amparo, en principio lo que se lograría sería cancelar el proyecto, que no se construya, y ver si el juez es muy progresista para que dicte medidas de reparación. Sí, si bien entiendo, el amparo ya impidió la tala, pero ¿qué hay de los permisos que ya fueron otorgados para la construcción, donde no estaban los árboles, en solares, dentro de esa superficie? El amparo todavía no se resuelve. Lo que se dictó fue una medida cautelar, que es la suspensión, y ahorita lo que dijo el juez, a ver, nadie puede talar como efecto de la suspensión, nadie puede talar hasta que acabe el juicio de amparo. O sea, va a haber pruebas periciales, documentales. Obviamente se tiene que escuchar lo que dice Boscavivia, lo que dicen los Funtanet. Ya dieron al juicio, van a ofrecer más documentales, peritos, todo lo que en su derecho puedan hacer, y ya al final el juez decidirá. Pero mientras decide, y no pueden talar. Y el efecto es como los permisos se concedieron a todo el predio,
independientemente de que haya solares, no, o sea, los efectos serían generales. O sea, si se revoca las autorizaciones que se emitieron, es para todo el proyecto. O sea, independientemente de que haya árboles o no en lugares específicos, ¿no? Bueno, buenas tardes. Soy habitante de Jilotzingo. Estudié en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y me enteré de esta noticia cuando salió en la Gaceta. Yo en ese tiempo llevaba una materia que se llamaba Diseño Urbano y Ambiental. Entonces nos enseñaron en esa el reglamento del libro quinto, donde habla de reglamentos de vivienda y todo eso, y me sorprendió la manera en cómo autorizan una construcción de 20,000 viviendas en una zona que aparte es reserva ecológica. Quisiera primero que nada agradecer por el reportaje. Lo leí varias veces, lo he visto y me parece un reportaje muy completo y aparte muy dinámico. La verdad, muchas felicidades por el reportaje. A las personas que aquí participaron, que sé que habitantes del municipio, y al abogado, aquí al señor que también nos dio la presentación. Es muy bonito el paisaje, la verdad, de Jilotzingo. Y yo quisiera preguntar al abogado de que todo este proyecto, bueno, más bien todo esto que se está haciendo sobre los trámites legales, todo eso, más o menos en cuánto tiempo se tendría ya una resolución. Sé que se puede alargar, sé que se puede acotar, pero más o menos en cuánto tiempo. Depende del cómo, o sea, de cómo se lleva el juicio, ¿no? O sea, si ofrecemos muchas periciales, documentales, aplazamos, hay que notificar a las autoridades, terceros interesados, se amplía la demanda. Ahí les comento, se va a ampliar la demanda porque de todos los documentos que ellos presentaron, nos dimos cuenta de que hay más ilegalidades en lo que ellos presentaron, que hay nuevas autoridades que no conocíamos, y gracias a ellos que lo presentaron, ya sabemos que hay que demandar a más autoridades, ¿no? Entonces, justo este tipo de actos procesales puede hacer que el juicio se vaya aplazando porque hay nuevos actos, nuevas periciales, nuevas pruebas, pero lo común, lo normal en este tipo de asuntos, ahorita les comento, es que dure 1 año y medio, 2, y con la intención, como la tenemos, de alargarlo más porque tenemos la suspensión, pueden ser hasta 3 más o menos. La organización antes promovió un juicio de amparo contra, igual, no de gran magnitud, pero contra una autorización para que construyeran igual un complejo habitacional en Valle de Bravo. Se ganó, por cierto, y ese juicio duró 2 años. O sea, y ahorita está en colegiado, que todavía están ahí medio viendo otros aspectos, no de lo que ganamos, pero otros aspectos. Entonces te puedo decir esto, por lo menos ese ya lleva 2 años, y es igual, pero es ambiental contra un complejo inmobiliario en Valle de Bravo. Gracias. Bueno, a mí me tocó que cuando Rubén nos habla, a toda la gente de aquí y de allá, nos dimos a la tarea de que personas que estaban trabajando en el Ayuntamiento de Jilotzingo nos proporcionaron diversos materiales, donde hace notar que el ecocidio silencioso ya no está a la puerta, ya se está haciendo, pero no nada más en el caso de Bosque Diamante, sino en todo el municipio donde hay autorizaciones y modificaciones al uso de suelo. El tema hoy es que a partir de unos meses este país cambió de manera trascendental. Platicábamos con Rubén que incluso ni siquiera estamos preparados para saber qué es lo que vamos a hacer. O sea, estamos todavía como adaptándonos. No estamos realizando todavía cambios, que no estamos acostumbrados todavía a tratar con las partes interesadas. Así decir, bueno, en este tema, antes de avanzar, cuando Rubén me llama, para decir, bueno, ya regrésate al pueblo, porque yo estaba en el tema de lo de gobierno sin privilegios, y nuestro tema era una iniciativa ciudadana que tenía por objetivo el de que por qué está doble la gasolina de cualquier otro país, en nuestro país,
Si es muy sencillo, tenemos que ahorrar el gasto público. Y decíamos que bajaran los gastos del INE, de los magistrados, y bueno, vimos una serie de gastos exorbitantes y dijimos, vamos, tienen que hacer reducción de gastos. Y todavía hasta ese momento la iniciativa ciudadana ni siquiera entraba a la Cámara de Diputados y no se admitía. Entonces llega el presente gobierno y en automático nos mandan una comisión para hablar con Mario Delgado. Quiere decir que empezaron a darse cambios sustanciales. Y cuando inicia este mismo tema que estaba auspiciando Rubén incluso traía la inquietud de que pues, íbamos a tener que dar cerrones de avenida, porteteos, tirones, trancazos y todo lo demás. Y cuando empieza a darse este cambio tan sustancial, pasó lo inesperado en este momento. Un primer triunfo que no se esperaba, que no estábamos acuerdo, que se dedican a la lucha social, saben que esto no pasa en este país, pero ni de verdad. Un primer salto cuántico en el modelo de vida de este país. Entonces, yo aquí te preguntaría si ya entrevistaste a los Puntanet y si ya les dijiste, oye, van a donar, van a hacer cambios trascendentales. Y creo que es una buena medida, creo que es un modelo de cambio. Y bueno, también tenemos, antes de concluir, hemos planteado con los compañeros que debe de hacerse una iniciativa de ley diferente de las que existen, que deba de converger en que sea, así como existe el pueblo mágico, ya debe de existir el pueblo de vida, donde los recursos que se obtengan sean para la supervivencia de los bosques, y donde ya todo esté inventariado, con otro modelo de otra connotación. Entonces, donde efectivamente sí se tiene que hacer algo. Y creo que, bueno, eso ya tocará a los que legislan, ¿verdad? Pero bueno, en ese sentido la tenemos. Sí, el tema de los Puntanet. Aquí en este relato que les hice de cómo se desarrolló la investigación, ya no incluí el tema de que al final pues buscamos a las diferentes partes involucradas. Semarnat rechazó dar una versión. El senador, ahora senador Erubiel Ávila, rechazó dar una versión y nos puso a su entonces, me parece que era coordinadora de operación territorial, algo así. Ella nos dijo que todo estaba conforme a la norma, en fin, nada relevante. Y respecto a los Puntanet, los buscamos varias veces a través de su constructora Grupo Profusa, que es como la principal. Para cada desarrollo han constituido una empresa diferente, pero digamos que tienen una empresa matriz. Y su secretaria particular nos dijo que estaba Francisco Javier Puntanet de viaje, que iban a evaluar la posibilidad de contestarnos en algún momento, y bueno, hasta que se publicó el reportaje, pues siguieron en la evaluación de la posibilidad porque nunca nos contestaron. Una vez que se publicó, ellos mismos buscaron a Mexicanos contra la Corrupción, justo para decir que no se les había buscado, pero bueno, les demostramos que sí los habíamos buscado, y estaban dispuestos a ir a Mexicanos contra la Corrupción. Íbamos a tener un encuentro el lunes siguiente a la publicación del reportaje, que fue un jueves. Pero el jueves se publica el reportaje, el viernes se interpone el amparo, y entonces ellos, cuando se enteran de que se interpone el amparo, el lunes deciden cancelar la cita, porque aduciendo que cualquier cosa que dijeran ahí iba a ser usada en su contra, como realmente iba a ser. Entonces, pues prefirieron no presentarse a esta cita. Entonces, pues no, yo no he tenido la oportunidad de entrevistarlos, ni de encontrarme con ellos, ni de saber qué es lo que piensan, ni creo tenerla pronto, ¿no? Y bueno, y bendiciones infinitas porque salvaron ese bosque. Gracias. Bueno, pues damos cierre a este foro. Gracias por su atención y los invito, de igual manera como lo hizo Marcela, a leer el reportaje y además darle seguimiento a este movimiento que, como bien lo dijo Nelly, no va a terminar aquí. No es que ya se haya suspendido, se haya cancelado, sino que hay que seguir con la presión y no dejarlo que continúe. Gracias por su atención y en nombre de la agencia y de la facultad le entrego los reconocimientos a Nelly Narváez Callancos, por favor. A Florentina
Lino Morales Solís. A Marcela Nochebuena, palabra. A Rubén Mayén Gómez, González, y Víctor Daniel Ávila Atterberg. Gracias por su atención y que tengan linda tarde.